La mañana amaneció con un gris suave que parecía rezar en silencio. Gotas persistentes golpeaban los paraguas como dedos impacientes, y entre ese bosque oscuro de telas mojadas descansaba un ataúd de madera clara, suspendido sobre una fosa recién abierta. Dentro dormía la única persona que jamás le habló desde arriba, su madre. Todos los demás, desde que tenía memoria, habían aprendido a mirarlo con esa distancia que divide a los hombres en categorías invisibles. No sabían nombrarlo, pero la risa siempre encontraba el camino. Él permanecía recto, pequeño y firme, con un traje negro impecable y un sombrero que le encuadraba el rostro. No temblaba. Lo que sí temblaba era el murmullo ajeno, esas palabras que viajan por el aire con olor a café frío y perfume demasiado dulce. «¿Ese es el hijo?», susurró alguien sin disimulo. «Pobrecita, con ese destino», deslizó otra voz, arrastrando la compasión como si fuera una cadena. Ninguno de ellos sospechaba que cada comentario era un clavo más, que cada compadecido, ¡ay!, abría en su pecho un recordatorio antiguo. Se llamaba Elías. Para la mayoría era una curiosidad, un detalle en el paisaje. Para quien lograra sostenerle la mirada, había algo más, una calma que encerraba mareas. El sacerdote terminó las oraciones con una bendición corta y el grupo comenzó a disgregarse, primero los que vinieron por compromiso, luego los que vinieron por costumbre. Algunas manos se acercaron a la suya con pésames de manual. Su madre era una mujer de luz, dijo una señora con labios pintados, y añadió, como si fuera un aguijón discreto, lo amó por encima de todo. A pesar de, quedó flotando, espeso, como una nube que no llueve. Elías inclinó la cabeza sin apartar la vista del ataúd. Bajo esa madera no yacía solo el cuerpo de Miriam, sino la casa entera del calor. Aún así, lo que nadie veía estaba más abajo, más hondo, en un espacio secreto que él mismo había preparado cuando la ciudad todavía dormía. Allí, escondido bajo el ataúd, había algo que no pertenecía ni a los dolientes ni al camposanto. Lo colocó con manos que no sabían si temblaban por pena o por promesa. Los sepultureros aguardaban a cierta distancia. La lluvia aumentó, como si quisiera protegerlo del resto. Elías dio un paso, dejó sobre la tapa una sola azucena y acercó los labios a la madera. «Me enseñaste que el amor no hace ruido, solo permanece», susurró. Después, retiró la mano con un cuidado que parecía sagrado. Hubo un instante en que todo quedó quieto. Ni viento, ni carraspeos, ni pasos. Solo el latido contenido de una despedida que no quería pronunciarse. Y sin embargo, el mundo siguió. Las cuerdas descendieron el ataúd, la tierra respondió con un hueco manso, y el primer puñado de barro golpeó la madera como una campana mínima. «Ya no volverás a tener frío», dijo él, apenas audible. Nadie entendió. Creyeron que hablaba el dolor. Ninguno imaginaba que aquellas palabras arrastraban una historia que venía de muy lejos y llegaba aún más allá. Porque sí, el hombre pequeño bajo el sombrero discreto era dueño de silencios que gobiernan ciudades. Cuando todo terminó, Elías se dio vuelta. Los cuchicheos lo siguieron como sombras. Solo, como siempre, se burló una voz. «Pobre, ni familia le queda». Otra respondió con un filo mal escondido. «¿Quién le daría trabajo?». La risa fue baja, pero se oyó. Elías no alteró el paso. Había aprendido que la respuesta más contundente es la que no hace eco. Junto al camino lo aguardaba un coche sin ostentación, negro, limpio, invisible a los ojos que solo ven etiquetas. El chofer abrió la puerta con respeto. «Señor Elías». Él asintió, pero antes de entrar, miró de nuevo hacia la tierra recién cerrada. El cielo, detrás de nubes densas, dejó escapar un hilo pálido de luz. «Nos vemos en casa», dijo para sí, como si hablara con ella. Y casa no era la habitación sobre una panadería antigua, ni el retrato colgado en una pared humilde. Casa era un territorio que la gente confunde con altura, cuando en realidad se mide en decisiones. El coche arrancó. En el barro cercano a la tumba, uno de los sepultureros se agachó. Algo brilló entre el lodo, una pequeña pieza metálica con forma de hoja. La limpió en la manga y leyó unas iniciales grabadas con paciencia de artesano.
No entendió su sentido, pero se la guardó en silencio. Tampoco sospechó que aquel gesto minúsculo terminaría abriendo puertas que nadie quería ver. En el interior del coche, Elías cerró los ojos y dejó que el motor dibujara un zumbido parejo. Recordó la panadería en la que había crecido, el olor a levadura viva y a canela, la voz de su madre tarareando mientras el amanecer entraba por la ventana. Recordó también las miradas, la burla que inaugura el día antes del desayuno, la pedagogía del desprecio aprendida por el vecindario entero. De cada palabra afilada había nacido una determinación, de cada humillación, una pregunta: ¿cuánto vale la dignidad y quién la compra? En algún punto del trayecto, la lluvia se transformó en llovizna y la ciudad recuperó sus colores. Elías se llevó una mano al bolsillo interior de la chaqueta. Bajo la tela, junto al pecho, guardaba una llave. No era de una puerta corriente, era la memoria de un propósito. Parte de eso, de esa promesa antigua, dormía ahora bajo el ataúd, junto a la mujer que lo sostuvo en los días más ásperos. El chófer habló sin mirarlo, con la discreción de quien entiende los naufragios ajenos. ¿Desea que avise a alguien? Elías negó con un gesto mínimo. No había nada que decir. Las noticias verdaderas no viajan en voz alta. Se revelan en su tiempo. El coche giró hacia una avenida ancha. Al fondo, los edificios de vidrio repetían un cielo que empezaba a aclararse. Nadie en esas oficinas, nadie en esos ascensores que suben y bajan sin cansarse, sospechaba que el hombre al que le cabía el mundo en el bolsillo acababa de enterrar lo único que jamás quiso compartir. Tampoco sospechaban que lo enterrado llevaba una segunda vida, una vida que no conoce de tumbas. Elías apoyó la frente en el cristal. La humedad dejó un círculo tenue. No lloró. Hacía falta otra clase de agua para ese llanto, una que no cae de los ojos sino de un sitio más hondo. Descansa, pensó, dirigiéndose a su madre. Yo me encargo del resto. Y el resto, lo sabía, no era venganza. La venganza fabrica vacío. Lo suyo iba por otra calle, una calle con curvas que llevan a la justicia sin ruido. Cuando el coche se perdió entre el tráfico, el cementerio quedó atrás con sus estatuas cansadas y sus cipreses atentos. Nadie notó que la tierra recién puesta respiró apenas, como un animal que acomoda su sueño. Lo escondido allí abajo no buscaba salir, esperaba, porque los secretos verdaderos no empujan la puerta, aguardan a que alguien merezca abrirla. Esa noche, cuando el viento lave los últimos susurros del día, el nombre de Miriam seguirá tibio en el aire, y en algún taller de relojes viejos, una aguja recuperará el ritmo exacto de un tiempo que nunca debió romperse. Elías escuchará ese latido sin saber de dónde viene, y entenderá que su promesa ha empezado a caminar. Nadie imaginaba que bajo el ataúd de Miriam, junto a la madera silenciosa, dormía la llave de una verdad que no perdona la mentira, y cuando despierte, habrá cosas que ya no podrán volver a ocultarse. El amanecer trajo consigo una claridad indecisa, como si el cielo aún dudara entre llorar o perdonar. En el corazón de la ciudad, una torre de cristal y acero cortaba las nubes, fría, impecable, sin alma. En su último piso, rodeado de pantallas y cifras que se movían con la precisión de un reloj, estaba sentado el mismo hombre al que todos habían compadecido el día anterior, Elías, el enano del que se habían burlado en los pasillos de la vida, ahora convertido en una sombra poderosa que manejaba destinos con un solo movimiento de su mano. Dejó su sombrero sobre el escritorio y observó el reflejo que el vidrio le devolvía. Un rostro sereno, unos ojos cansados, una altura que el mundo había medido mal. A su lado, un retrato enmarcado mostraba a su madre con una sonrisa sencilla. Aquella fotografía era la única ventana por donde todavía entraba la luz en su vida. Cerró los ojos y por un instante el silencio corporativo se transformó en el murmullo de una panadería. Harina flotando en el aire, el crujido de una corteza recién horneada y la voz de ella tarareando entre hornos y esperanza. Pero el hechizo se rompió con 3 golpes secos en la puerta. «Señor Elías», dijo su asistente, alto, impecable, con una tablet en las manos. «La prensa pregunta por su ausencia de ayer. ¿Desea que prepare un comunicado?» Elías respondió sin girarse. «No».
Fue un asunto personal. Que lo dejen así. Entendido, señor. Y sobre la adquisición, los socios esperan su aprobación final. Elías respiró profundo, con la calma de quien domina su entorno sin esfuerzo. Proceda, pero la panadería del Distrito Sur se mantiene intacta. No quiero que nadie toque ese lugar. El asistente titubeó. ¿La panadería, señor? ¿El local abandonado? Elías giró lentamente. Sí, ese mismo. El hombre asintió, aunque en sus ojos brilló una duda. No comprendía por qué un magnate se aferraba a una ruina de barrio, pero había aprendido que en aquella oficina las preguntas costaban caro. Cuando volvió la soledad, Elías abrió un compartimento oculto en su escritorio. Dentro había otra fotografía, más antigua, doblada por los bordes. Él, niño, con harina en el rostro, sonriendo junto a su madre frente al letrero pintado a mano. Pan de Miriam, hecho con amor. Ese pedazo de mundo había sido su escuela y su frontera. Allí aprendió la dignidad, no como concepto, sino como pan caliente repartido con manos cansadas. Pero también allí conoció el desprecio disfrazado de autoridad. Recordó aquel día con precisión quirúrgica. Los inspectores entrando sin avisar, riendo, derramando el café sobre el mostrador. Él tenía 12 años y apenas podía cargar un saco de harina. ¿El circo está de vacaciones?, bromeó uno de ellos mientras su madre fingía no oír. Mi hijo trabaja mejor que todos ustedes juntos, respondió ella con voz firme. No sirvió. La multa llegó igual, y con ella la humillación. Esa noche la oyó llorar, creyendo que él dormía. Allí, entre el olor a pan viejo, Elías juró que un día nadie volvería a hacerla llorar. Los años pasaron con la velocidad del hambre. De día vendía pan, de noche estudiaba hasta que la vela se consumía. A los 16 ya arreglaba las cuentas del negocio. A los 18 programaba sistemas que otros consideraban imposibles. Cuando su madre lo descubrió, le besó la frente y le dijo: «Construye algo que ni el poder pueda derribar». Y él lo hizo. A los 25 vendió su primera empresa. Nadie sabía su nombre. No lo necesitaba. Prefería el anonimato, ser la voz sin rostro detrás de los contratos, el arquitecto invisible de imperios que firmaban con iniciales ajenas. La altura del mundo no se medía en metros, se medía en silencio. Sin embargo, por más fortuna que acumuló, nunca abandonó el amanecer del barrio. Su madre seguía llamando cada mañana. ¿Comiste? ¿Dormiste? ¿Sonreíste? Él respondía: sí, madre, aunque la verdad era otra. El éxito no llenaba los vacíos, solo los decoraba, hasta que llegó la enfermedad. La trasladó al mejor hospital, compró tratamientos experimentales, llenó de flores su habitación, pero el dinero no pudo comprarle tiempo. La noche que murió, él sostuvo su mano, y ella, apenas respirando, le susurró: «Prométeme que aprenderás a perdonar, incluso a los que se rieron». Desde entonces, esas palabras no dejaron de perseguirlo. Ahora, mirando los rascacielos que parecían querer tocar el cielo, Elías comprendía algo que nunca antes había admitido. La promesa seguía incumplida. La rabia todavía vivía en él, silenciosa, disfrazada de disciplina. Encendió la pantalla frente a él. Apareció un solo nombre: Fundación Miriam. Un proyecto secreto, un legado diseñado en la sombra. Nadie sabía que detrás de sus donaciones anónimas, de sus hospitales y escuelas, estaba el mismo hombre que el mundo ignoró. Su madre seguía viva en cada gesto de justicia que llevaba su nombre, pero el secreto que había enterrado bajo su ataúd no era solo una llave o una promesa. Era una verdad incompleta, una verdad escrita en la letra que su madre dejó antes de morir, una carta que él aún no había tenido el valor de leer, porque esa carta, escondida bajo la tumba de Miriam, no contenía despedidas, sino una confesión capaz de derrumbar todo lo que Elías había construido con sus propias manos. La noche cayó sobre la ciudad con una serenidad engañosa. Desde el ventanal de su oficina, Elías observaba las luces encenderse una a una, como si el mundo quisiera disfrazar su oscuridad de belleza. Las sombras de los edificios reflejaban su propio rostro, un hombre diminuto ante la inmensidad del poder. Frente a él, el escritorio estaba cubierto de carpetas, contratos y cifras, pero su mirada se detenía en un solo sobre.
el informe de una empresa que llevaba un nombre que no había escuchado en muchos años: Barton & Hijos. Apenas vio el logotipo, un sabor metálico subió a su boca. Lo recordó todo: el sonido de la puerta abriéndose con violencia, las risas de los inspectores, el rostro de su madre intentando mantener la calma. El líder del grupo, un hombre de voz gruesa y sonrisa cruel, había sido el que firmó la multa injusta que casi los dejó sin pan. Aquel hombre seguía vivo, y ahora, por esas vueltas del destino que solo la vida sabe dar, trabajaba para él. Elías abrió el archivo con lentitud, leyendo cada línea como quien desentierra un recuerdo. Harold Barton, fundador, 70 años, reside en la ciudad. Su respiración se hizo pesada. Durante años había construido un imperio bajo nombres falsos, escondido tras empresas intermediarias. Ninguno de sus enemigos sabía quién los dirigía, ni siquiera Barton. Pero esa mañana, algo dentro de él cambió. Tomó el teléfono. Su voz, tranquila pero firme, atravesó el silencio. «Llame a Barton & Hijos. Quiero una reunión mañana a primera hora. Diga que el nuevo inversionista desea presentarse personalmente». Al otro lado de la línea, su asistente dudó. «¿Personalmente, señor? Usted nunca…» Elías lo interrumpió con una palabra. «Personalmente». Colgó. Luego se quedó mirando la ciudad durante largo rato. Bajo la calma aparente, el pasado respiraba, esperando su turno. A la mañana siguiente, el cielo amaneció despejado. El edificio de Barton & Hijos lucía antiguo, pero conservaba un aire arrogante, con mármoles pulidos y retratos de familia colgando de las paredes. Cuando Elías cruzó la puerta, las miradas se clavaron en él como agujas. No era el empresario que esperaban. Era bajo, discreto, silencioso, pero había algo en su porte, una gravedad en su mirada, una seguridad que no necesitaba volumen, que bastó para callar los murmullos. En la sala de juntas, un grupo de ejecutivos esperaban alrededor de una mesa larga. Al fondo, un hombre canoso, con la espalda recta y los ojos azules como el acero. Harold Barton. El mismo rostro, solo envejecido por los años y el arrepentimiento que todavía no conocía. Barton se levantó, intentando una sonrisa cortés. «Señor Elías, un placer conocerlo. Entiendo que está interesado en una colaboración». Elías extendió la mano con calma. «Colaboración no». «Propiedad. ¿Perdón?» Elías abrió la carpeta que traía consigo y deslizó unos documentos sobre la mesa. «Desde esta mañana, todas sus acciones, activos y deudas pertenecen a mi corporación. Barton & Hijos ahora trabaja para mí». El silencio fue inmediato. Barton tomó los papeles con incredulidad. «Esto es imposible. Nadie podría haber…» «Lo hice», interrumpió Elías, sin ruido, como todo lo que vale la pena. Los demás ejecutivos intercambiaron miradas nerviosas. Barton se quedó quieto, leyendo línea por línea, hasta que la verdad cayó sobre él como una piedra. Todo lo que había construido ahora tenía otro dueño. Levantó la vista con furia contenida. «¿Quién es usted? ¿Qué pretende con esto?» Elías se acercó un paso, apoyando las manos sobre la mesa. «Soy el hijo de la mujer que usted humilló, la mujer que usted multó por orgullo, la que lloró frente a un horno mientras usted se reía». El color abandonó el rostro de Barton. «No, no puede ser». «Sí puede», respondió Elías, su voz sin temblor. «Usted destruyó su panadería, ella sobrevivió, yo crecí, y ahora su apellido me pertenece. Pero no vine a destruirlo, señor Barton. Vine a mostrarle lo que realmente significa perder». Barton intentó levantarse, pero sus piernas temblaron. «Yo solo hacía mi trabajo». Elías lo miró con compasión, no con odio. «Eso es lo que todos dicen cuando hieren a los débiles, que solo hacían su trabajo». Cerró la carpeta y se enderezó. «A partir de hoy se jubilará. Tendrá una pensión generosa, pero antes escribirá una carta pública de disculpa a cada pequeño comerciante al que arruinó, una por una, con su firma». Barton lo miró, incapaz de hablar. Sus labios se movieron sin sonido. Elías dio media vuelta. «Esto no es venganza», dijo antes de salir. «Es justicia. Y quizás un intento de redención». Cuando estaba por cruzar la puerta, la voz de Barton lo alcanzó, rota y temblorosa. «¿Por qué no me destruye si podría hacerlo?» Elías se detuvo, girando lentamente. «Porque eso lo convertiría en usted.
Salió del edificio con paso sereno, respirando por primera vez en días. El aire tenía sabor a cierre, pero también a comienzo. Quizás su madre tenía razón. El perdón no se pide, se aprende. Subió al coche. El chofer le entregó un sobre. Esto llegó a su oficina mientras usted estaba afuera, señor. No tenía remitente. Elías lo tomó sin pensar. El papel era viejo, amarillento, pero lo que lo hizo temblar no fue el sobre, sino la caligrafía, redonda, delicada, inconfundible. Era la letra de su madre. El corazón le dio un vuelco. ¿Dónde lo encontraron? En el cementerio, respondió el chofer, debajo de flores frescas. Elías lo sostuvo con ambas manos, sin poder respirar. En la esquina inferior, una palabra escrita con tinta azul, para mi hijo. Y mientras el coche avanzaba, con el sobre apoyado en su regazo, Elías aún no sabía que aquella carta cambiaría todo lo que creía entender sobre su madre y sobre sí mismo. El coche avanzó como si deslizara sobre una cinta de sombras. Elías no quitó la vista del sobre. Podía sentir, a través del papel amarillento, el pulso de un tiempo que todavía no se había ido. Cuando llegó a su residencia, no encendió luces. La casa conocía su silencio, y el silencio conocía cada esquina de la casa. Solo el tic-tac de un reloj de pared, el de su madre, restaurado con una devoción que nunca confesó, marcaba el compás de la espera. Se sentó en el escritorio, apoyó el sobre la madera, pasó los dedos por el borde como quien palpa una herida antigua, lo abrió con cuidado. Dentro, una hoja doblada en dos partes y un olor leve a pan y a lavanda, como si el papel hubiera dormido mientras su madre horneaba. Leyó la primera línea y el mundo se contrajo. Hijo, si estas palabras te alcanzan, significa que mi voz ya no puede hacerlo. Respiró una vez hondo, como si se sumergiera. Siempre has sido valiente de una forma silenciosa. Continuaba la carta. Crees que callar es ser fuerte, pero hay silencios que hacen nudos por dentro. Elías tragó saliva. Reconocía esa ternura firme, esa lucidez que lo había guiado incluso cuando él prefería creer que se guiaba solo. Siguió leyendo. Hay algo que he guardado no por vergüenza, sino por amor. El día que entraron a la panadería a humillarnos, uno de ellos llevaba más que un sello y un uniforme. Llevaba una parte de ti. El pulso se le aceleró. Se llamaba Harold Barton. Elías cerró los ojos. Sintió con una claridad insoportable la sala de juntas de aquella mañana, la piel tensa de un hombre anciano fingiendo firmeza, la pregunta de por qué no lo había destruido. Retrocedió la silla. Se puso de pie. Caminó hasta la ventana. La ciudad seguía allí, obstinada, como si las revelaciones fueran asuntos de interiores y el exterior solo supiera de luces. Volvió a la carta. No supo que estabas en camino. No tuvo el coraje de quedarse cuando más lo necesitábamos. No te dije nada para que no heredaras mi dolor. Soñé con que tu vida no naciera desde el rencor. Si alguna vez lo encuentras, no pidas justicia con odio. Muéstrale la clase de hombre que elegiste ser. Los hombros de Elías cayeron despacio. El aire se volvió pesado, pero no oscuro. Era un peso con nombre, con historia. Un peso que quizá podía ser levantado. Siguió leyendo. He escondido algo más para ti. Debajo de mi ataúd hay otra caja. No la abras hasta que tu corazón sepa perdonar. Dentro vas a encontrar la respuesta que te falta para caminar sin rabia. Elías dejó la carta sobre la mesa. No necesitó pensarlo mucho. Tomó el abrigo, volvió al coche. El chofer lo miró por el retrovisor. No hizo preguntas. Al cementerio, dijo Elías, y ese fue el único diálogo posible. La noche no tenía lluvia esta vez, pero el suelo seguía húmedo, como si la tierra también conservara un duelo. Elías saltó la reja con una agilidad que no le conocía. Se movía con el instinto de quien encuentra una puerta aunque todos digan que no existe. Llegó a la tumba. La piedra aún estaba limpia, las flores frescas. Se arrodilló, puso la palma sobre el nombre de su madre, y durante un instante, el frío del mármol y el calor de su mano se entendieron. Comenzó a cavar, primero con las manos, luego con una pequeña herramienta que guardaba para imprevistos. No para estos, pero el destino no sabe de etiquetas. La tierra cedió. Un golpe seco. Metal. Sacó una cajita lisa, con un grabado diminuto.
2 iniciales entrelazadas, las mismas que un sepulturero había visto titilar en el barro. E y M. Se quedó inmóvil, la caja apretada contra el pecho. La luna salió de detrás de una nube y lo bañó con una luz pálida. Si alguien lo estaba observando, habría visto a un hombre pequeño sosteniendo un universo pequeño que, sin embargo, pesaba como un planeta. No la abrió allí. La carta había sido clara. Volvió a la casa, caminando despacio, como si cada paso fuera un acuerdo entre pasado y futuro. Entró, se sentó, puso la caja sobre la mesa, al lado de la carta. En esa cercanía, madre e hijo todavía hablaban. No supo cuánto tiempo estuvo así, mirando, respirando, escuchando el reloj. Pensó en Harold Barton, en su voz quebrada al preguntar por qué no lo había destruido. Pensó en la sala de juntas, en la retirada obligada, en las disculpas que le exigió escribir. ¿Y si todo eso, sin saberlo, había sido un ensayo de perdón? Se sorprendió al descubrir, en el fondo de su pecho, un espacio nuevo. No era aceptación plena. Era quizá la posibilidad de no odiar. Acarició la tapa de la caja y dejó que sus dedos sintieran la irregularidad de las letras grabadas. Miriam, dijo en voz baja, como si nombrarla fuera invocar un coraje que todavía no se sabía. Estoy listo para no seguir sangrando. Se levantó, caminó hasta el marco con la foto de ambos frente a la panadería. Su madre tenía harina en el cabello. Él reía con la cara manchada, como si el mundo fuera apenas ese horno y ese mostrador. «Fuiste tú quien me enseñó a no confundir dignidad con ruido», murmuró. «Y yo confundí silencio con cura. Hoy lo entiendo. El silencio solo sirve si sostiene la verdad». Volvió al escritorio. No tocó la cerradura. No aún. Se inclinó sobre la carta y la releyó desde el inicio, esta vez saboreando cada sílaba, como un pan que se parte con las manos. Cuando llegó a la última línea, la que hablaba de perdonar para poder abrir, notó que el temblor había cesado. Se sentía cansado, sí, pero no roto. Cerró los ojos y vio a su madre poniendo agua a tibiar, midiendo a ojo, diciendo que la masa se escucha si uno presta atención. Abrió los ojos y supo que la metáfora era perfecta. Perdonar no era rendirse, era aprender el punto exacto en que la vida empieza a leudar. Tomó aire. Deslizó la caja hacia sí. Despacio, muy despacio, llevó la llave que guardaba junto al pecho hasta la cerradura. La apoyó y se detuvo un segundo más. No por miedo, sino por gratitud. «Gracias por guardarme de mí mismo», dijo, como si la frase hubiera esperado años para nacer. Entonces, con un giro breve, escuchó el clic que separa el antes del después. Lo que encontró al abrir no era un tesoro de oro, sino un mapa de sangre y verdad, y al seguir sus líneas, Elías descubriría que su madre no solo lo protegió del rencor, también lo preparó para desenterrar una historia que pondría de rodillas a quienes siempre creyeron intocables. El clic fue pequeño, pero dentro de Elías sonó como un trueno. Levantó la tapa con la delicadeza con que se despierta a un niño, y un aroma leve, casi imposible, salió de la caja. Lavanda, pan tibio, el metal antiguo de un recuerdo. Dentro había muy pocas cosas, y cada una parecía haber sido colocada con una intención que atravesaba el tiempo. Un sobre doblado con su nombre, un medallón ovalado con bisagras gastadas, un manojo fino de documentos, y al fondo una llave diminuta, distinta de la que acababa de usar, con un diente irregular, como si hubiera sido limado a mano. Tomó primero el medallón. Pesaba poco, pero quemaba. Lo abrió y el corazón se le apretó. Una fotografía minúscula mostraba a Miriam más joven, riendo hacia alguien que no aparecía del todo en el encuadre. Una manga de traje oscuro, una mano entrelazada con la de ella, y el borde de un perfil que la vida, años después, le daría nombre. Elías acercó el medallón a los labios, sin besarlo. No quería depositar encima otra capa de tiempo. Quería mirarlo limpio, como si fuera la primera vez que entendía de dónde venía. El sobre llevaba su nombre escrito con una caligrafía que conocía desde antes de saber leer. Rompió la solapa. Adentro, una carta breve. «Hijo, si abriste esto, es porque ya elegiste escuchar.
Lo que duele no desaparece por callarlo, se ordena por comprenderlo. El medallón es para recordarte que no naciste de la vergüenza, sino del amor. Los papeles, para que la justicia no sea un deseo, sino un hecho. La llave pequeña abre una puerta en nuestra panadería. No la dejes en manos ajenas. En ese lugar está todo por lo que trabajé en silencio. Elías dejó el papel sobre la mesa y acercó el conjunto de documentos. Reconoció de inmediato el pulso administrativo de su madre. Facturas guardadas, recibos, cartas de donación firmadas con iniciales que él mismo había creado para no ser descubierto, listados prolijos de talleres, becas, tratamientos médicos pagados a nombre de la fundación. Pero había más. 3 cartas con nombres completos y direcciones precisas encabezadas por la misma frase escrita a mano, a quienes intentaron comprar mi silencio. La tinta, en cada una, pellizcaba el papel como si hubiese sido puesta con un temblor de contención. Elías leyó despacio. Los nombres no le eran ajenos. Eran apellidos que había visto circular en consejos de administración, en licitaciones, en cajas de donaciones que volvían, por rutas torcidas, a las manos que las entregaban. Apretó la mandíbula y respiró por la nariz, largo. Sintió cómo la rabia se acercaba a ofrecerle su vieja silla, y la apartó. Había asumido un compromiso la noche anterior frente a la tumba. No seguiría la voz áspera que lo había alimentado en su juventud. Haría otra cosa con ese fuego. El teléfono vibró sobre el escritorio. Un mensaje de su asistente anunciaba que Harold Barton aguardaba en recepción. Su nombre, ahora, atravesaba la casa como un viento frío que no apaga, pero sacude. Elías contestó con una sola palabra: «Que pase». Harold entró sin el cascarón de la sala de juntas. Traía el rostro descubierto por el cansancio y las manos vacías. Se detuvo a 1 metro del escritorio, como si hubiera una línea invisible que no debía cruzar. «No vine a defenderme», dijo en voz baja. «Vine a decir lo único que me queda». Elías señaló una silla. No lo invitó con cortesías, lo invitó con silencio. «Yo amé a Miriam», comenzó Harold, y la frase le salió con la tos de quienes no han dicho verdad en años. «Y fui cobarde. La dejé cuando más me necesitaba. No supe que seríamos 3 y no 2. Lo supe después cuando ya había decidido vivir como me pedían y no como yo quería. Fui a buscarla una vez. Me echó con la dignidad de quien elige no humillarse. Lo entiendo ahora». Tragó saliva. «Sé quién es usted. No por su dinero, por su mirada. Tiene los ojos de ella». Elías no bajó la vista. Tenía frente a sí a la figura que durante años su memoria había dibujado como un bloque oscuro. Era un hombre, viejo, defectuoso, arrepentido. No era un monstruo. Nadie se salva de ser humano. Harold apoyó una fotografía sobre la mesa. Miriam sonreía, y a su lado, completamente nítido esta vez, el joven la miraba como se mira cuando todavía no se ha aprendido la costumbre de la renuncia. «No busco perdón», dijo. «Busco decir lo que callé. Quise volver muchas veces. Nunca tuve el valor. No pienso excusarme en mis padres, ni en mi apellido, ni en mi trabajo. La culpa es mía. Si me pide desaparecer, lo haré. Si me pide responder, responderé». Elías giró el medallón en su mano y dejó que el metal le marcara la piel. Después, movió hacia Harold el conjunto de cartas con los nombres. «Mi madre no luchó para que yo fuera un juez con hambre», dijo sin dureza. «Luchó para que la justicia tuviera manos y no dientes». Harold entendió antes de escuchar la consigna completa. «Haré lo que me pida». Redactará una disculpa pública a cada pequeño comerciante al que arruinó cuando firmaba sin mirar. No una carta madre, sino una por persona, con la historia de cada uno. Y pondrá su tiempo, su dinero y su apellido para reparar de modo concreto, no simbólico. Hablará con familias, con empleados, con quienes hicieron fila frente a ventanillas que usted cerró, y no lo hará como penitencia de un día, lo hará como tarea de vida. Harold asintió con una gratitud que dolía. Así será. Elías se inclinó hacia la caja y tomó la llave pequeña. Y habrá algo más. Necesito que esta verdad no vuelva a esconderse. Puso la llave sobre el escritorio, entre ambos. Bajo la panadería hay una puerta. Mi madre guardó allí lo que no quiso entregar a manos sucias. Quiero abrirla, no para culpar, para exponer.
Por primera vez desde que había entrado, a Harold se le humedecieron los ojos sin vergüenza. Ella siempre fue más valiente que nosotros. Sí, dijo Elías, y todavía nos está enseñando. Se quedaron un momento en silencio, mirando la llave como quien mira una travesía. No eran padre e hijo abrazándose por fin. Eran dos hombres en un umbral que les exigía humanidad. Eso, para empezar, era suficiente. Harold se puso de pie. «Gracias por no convertirme en el enemigo perfecto», murmuró. «Es más fácil odiar que entender. Usted eligió lo difícil». Elías tomó aire. «Odiar me habría parecido lógico. Entender me parece justo. Y no quiero parecerme a lo que combatí». Harold salió sin ruido. La casa recuperó su respiración. Elías cerró el medallón, lo guardó en el bolsillo interior y recogió la llave pequeña. Se disponía a salir cuando el teléfono volvió a vibrar. Un mensaje, sin remitente. «Si quieres saber lo que de verdad pasó con Miriam, ven a la panadería esta medianoche. Entra solo». Elías leyó 2 veces. No sintió miedo. Sintió alinearse las piezas de un mecanismo que había empezado a moverse el día del entierro. Miró la caja abierta, la carta, el medallón, las listas de la fundación, los 3 nombres que su madre había escrito como quien traza un mapa hacia la decencia, y entendió que el perdón no borra la obligación de decir la verdad, la afina. Tomó el abrigo. Antes de salir, volvió al retrato de la panadería. «Voy a abrir tu puerta», dijo. «Que sea la última vez que la cierran otros». La noche lo esperaba con una cerradura antigua y una verdad encendida. Lo que Elías hallaría bajo las tablas de ese suelo no solo pondría nombre a la muerte de su madre, también encendería una luz tan alta que ni los edificios más orgullosos podrían taparla. La medianoche llegó como un secreto que solo entiende quien decide abrirlo. Elías se detuvo frente a la panadería con el abrigo cerrado hasta el cuello y la llave pequeña caliente en la palma, como si el metal tuviera pulso. La calle estaba desierta. El letrero descolorido de pan de Miriam, hecho con amor, colgaba ligeramente torcido, y en el vidrio, más que su reflejo, se veía el eco de una vida que nunca dejó de hornearse bajo la piel. Abrió la puerta. El aire, antiguo y fiel, olía a harina, a madera húmeda y a una ternura que no se apaga ni con los años. Caminó hasta el mostrador sin encender las luces. Sabía que la oscuridad aquí no asustaba, solo resguardaba. Bajo las tablas, en el tramo de suelo frente al horno, encontró el nudo de madera que él mismo había memorizado de niño. Metió la llave en una pequeña hendidura y giró. Un mecanismo respondió con un clic que pareció devolverle a la casa su respiración. Levantó la tapa. Una escalera corta descendía a un sótano estrecho. Bajó. La bombilla desnuda titiló, y luego se quedó fija, pobre pero suficiente. Sobre una mesa de carpintero, perfectamente ordenados, había cajas etiquetadas con letra de su madre, carpetas con fechas, libretas con cuentas y una grabadora vieja con una cinta dentro. Encima de todo, una nota. «Si llegaste aquí, hijo, es porque elegiste la verdad sin rabia». Elías apretó los labios. No estaba solo en ese cuarto. La presencia de Miriam ocupaba cada centímetro, como el calor que deja un pan recién salido, aunque ya no se vea. Presionó el botón de reproducción. La voz de su madre apareció limpia, sin miedo. Dijo nombres. Contó cómo 3 hombres, los mismos de las cartas, habían intentado convertir la fundación en una cueva de desvíos. Explicó fechas, montos, hospitales que recibían por un lado y devolvían por el otro, y advirtió, con una serenidad que cortaba, que cuando se negó a firmar el silencio, comenzaron las amenazas. «Si algo me pasa, no fue la vida, fue alguien que cree que puede comprarla», decía al final. La cinta se detuvo. Elías respiró hondo, como quien saca del horno una verdad demasiado caliente para sostenerla mucho tiempo entre las manos. Volvió a subir. Antes de llegar a la puerta, escuchó un ruido leve en el local. Alzó la vista. En la penumbra, un hombre daba un paso hacia la luz. Era el sepulturero que días atrás recogió del barro un pequeño brillo sin nombre. Traía en la mano un cuaderno de tapas gastadas. «Perdón por venir así», dijo casi en susurro. «Vi cosas en el cementerio la noche anterior al entierro. Un coche negro, 2 hombres que preguntaron por el horario de guardia
y este cuaderno escondido en el rincón del nicho de herramientas. Creí que al señor no le interesaría, hasta que vi su mirada. Le extendió el cuaderno. Dentro, notas apresuradas, citas nocturnas, matrículas de coches, teléfonos, la descripción de un hombre con una cicatriz en la mejilla, un empleado de uno de los hospitales beneficiados. Elías no necesitó más. Volvió al sótano, fotografió los documentos, escaneó las cintas, subió de nuevo con el pulso firme. «Gracias», dijo al sepulturero. «Lo que hizo hoy no es pequeño». El hombre bajó la cabeza. «Mi esposa trabajó en uno de esos lugares. Cuando pidió cuentas, la trasladaron y nunca volvió a casa igual. Si su madre consigue justicia desde donde está, quizá a otros se les devuelva el nombre». Salieron juntos a la madrugada fría. Elías envió un mensaje a su equipo jurídico anónimo. Activó un protocolo que había diseñado para una sola vez en su vida. Un paquete con pruebas irrefutables para la prensa que no se vende, para fiscales que aún recuerdan por qué juraron la ley, y para hospitales que quisieran limpiar su casa de raíz. Todo salió al mismo tiempo, como si la ciudad despertara con una alarma distinta. Nombres, transferencias, chats, grabaciones, contratos. El mapa completo de una red que había intentado disfrazarse de caridad mientras contaba billetes en habitaciones sin ventanas. Las primeras llamadas llegaron antes del amanecer. Investigaciones abiertas, órdenes de detención, renuncias públicas. Y, entre todo ese ruido, un mensaje corto de Harold Barton. «Estoy en la fiscalía. Declararé lo que sé. Usted tenía razón. La justicia no muerde. Repara». Elías cerró el teléfono. No sintió triunfo, sintió orden. «Esto es tuyo», le dijo al retrato colgado junto a la caja registradora, donde Miriam sonreía con harina en las pestañas. «Esta es tu manera de seguir amasando el mundo, aunque te hayan querido romper las manos». Al mediodía, la panadería se llenó de gente que no compraba pan. Vecinos que habían visto a Miriam fiar sin apuntar. Enfermeras que recordaban la llegada a tiempo de medicamentos patrocinados por donaciones anónimas. Jóvenes que un día recibieron una beca y jamás supieron de dónde venía. Nadie lo llamó héroe. Lo miraron como se mira a quien trae de regreso algo que nunca debió haberse ido. Elías encendió el horno. No por espectáculo, por rito. Mezcló harina, agua y sal con la técnica que aprendió de niño, y cuando el primer pan estuvo listo, lo partió con las manos y lo compartió con los que estaban allí. «Así empezó todo», dijo. «Así debe seguir». Al atardecer, la ciudad se veía distinta. No porque los edificios hubieran cambiado, sino porque el aire tenía otro peso, como si alguien hubiera abierto una ventana cerrada durante años. Elías se quedó solo en el local un momento más. Sacó del bolsillo el medallón y lo dejó sobre el mostrador, junto a una vela encendida. Acarició con los dedos el borde del letrero viejo y sonrió de lado, con esa sonrisa que solo aparece cuando la palabra alivio se vuelve cierta. Pensó en su madre, en Harold, en el sepulturero, en su propio silencio largo, y comprendió que el perdón no borra la memoria, le da forma. Cerró la puerta con la llave pequeña y caminó despacio por la vereda. Una niña que pasaba de la mano de su abuela se detuvo a mirarlo. «¿Usted es el dueño del lugar?», preguntó sin protocolo. «No», respondió Elías, agachándose para quedar a su altura. «Solo soy el hijo». La niña asintió, como si ese título fuera el más importante del mundo. Siguió su camino. Elías miró el cielo y dejó que el aire fresco le llenara los pulmones. Había hambre de justicia en la ciudad, sí, pero también había pan. Y mientras haya pan para partir, habrá historias que nadie podrá volver a callar, porque incluso el hombre más pequeño puede mover el peso mayor cuando el amor lo empuja desde abajo. Y el amor, cuando aprende a perdonar sin olvidar, no deja migas, deja camino. Y si alguna vez dudas de qué hacer con tu propio dolor, recuerda esto. La verdad no grita, se sostiene. Y cuando la sostienes hasta el final, el mundo aprende, por fin, a escuchar.